41 minutos pasa sobre la 1 de la tarde y nos vamos a entrevistar a Javier Ortega Smith, secretario general de Vox. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, mañana Santander otra vez por aquí y sobre todo con un gran acto público, porque lo denominas así, gran acto público, porque en las últimas convocatorias que ha hecho Vox en Cantabria ha estado lleno a rebosar. Pues esperemos que así sea. Vamos a preparar un gran acto para que todos nuestros compatriotas de Santander puedan saber y conocer directamente el mensaje de Vox. Y en este caso lo hemos querido centrar en uno de los asuntos más acuciantes, no solo para Santander, que en menor medida, pero sí para todos los españoles y especialmente para aquellos que hacen frontera, en concreto en Ceuta y Melilla y en las zonas costeras en los que estamos sufriendo una auténtica invasión migratoria descontrolada. Por tanto, hemos querido darle el título de unas fronteras seguras porque es esencial de la libertad y de la soberanía de cualquier nación, tener las paredes y las puertas de su casa bien protegidas. Aquí tenemos el problema que estamos teniendo en España. Ha habido saltos de la valla, se ha agredido a la Guardia Civil con cal viva, han tenido muchísimas quemaduras. Ha habido un ataque a la Guardia Civil. ¿Qué valoración hacen de estos últimos saltos que se están teniendo en la valla? Nosotros preferimos llamarle asaltos porque realmente es un asalto a la frontera, es algo inconcebible, pero lo más grave no es quienes están queriendo entrar de manera irregular, de manera además cada vez más violenta, atacando a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en las fronteras con radiales, con batería, con cizallas, tirándoles a la cara cal viva, ácidos corrosivos, tirándoles piedras, es decir, con una agresividad cada vez mayor. Lo más grave es cuando el gobierno de la nación, los gobiernos de la nación, porque aquí hay que hablar en plural, porque ahora está el gobierno de Pedro Sánchez, pero hasta hace 4 días estaba el gobierno del Partido Popular, de Mariano Rajoy, y la política ha sido exactamente la misma. Digo que lo más grave es cuando los gobiernos de la nación, en vez de apoyar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en una misión tan difícil que es controlar las fronteras, para que quien entre por la puerta, entre de manera legal, entre cumpliendo los requisitos que tiene que cumplir, nos encontremos con que el gobierno prefiere estar mirando hacia otro lado, prohibiéndole a los cuerpos y fuerzas de seguridad que puedan utilizar el material antidisturbio necesario, y nos hemos encontrado en el último viaje en Ceuta como 22 valientes guardias civiles se han tenido que enfrentar nada menos que ante una avalancha violenta de 700 irregulares emigrantes ilegales. Por tanto, la gravedad de la situación está en que el gobierno de España, los gobiernos de España, no tienen la valentía de hacer lo que ya han hecho otros gobiernos, como por ejemplo el italiano, que es dejar bien claro que en nuestra casa se entra por la puerta y siempre y cuando se cumplan los requisitos legales, y si no, no se entra. Y por eso pedimos desde Vox, entre otras cosas, que se construya un gran muro de hormigón, que se quite esa valla que está resultando absolutamente ineficaz y que se tomen las medidas legales necesarias para todo aquel inmigrante que entre de manera ilegal tenga la certeza que va a salir por donde ha entrado, y no como ahora que lo que tiene la certeza es que se va a quedar, encima va a tener tarjeta sanitaria, va a tener ayudas económicas, es decir, todo aquello que no hay para nuestros pensionistas, para nuestros parados, para nuestros jubilados, para los jóvenes que están teniendo que abandonar España porque aquí no encuentran trabajo, esas ayudas que no hay para los españoles se están entregando a los emigrantes, y esto se tiene que acabar. Supongo que habrán vuelto a recibir pues las calificaciones de racistas por estas medidas. Pues mire, a nosotros los de Vox, y creo que ya a la inmensa mayoría de los españoles, este tipo de calificativos que provienen de quienes lo que son es cómplices de las organizaciones del tráfico de las personas, es decir, a todos los que denunciamos esto nos califican de xenófobos, de racistas, de ultras. No solo no es verdad, sino que nos da absolutamente igual. Nosotros sabemos que estamos contando la verdad, estamos contando que detrás de esos saltos están las organizaciones pseudo-ONGs, que al final no son otra cosa que tapaderas de las mafias del tráfico de las personas, están los lobbies que controla y que financia Soros, y que de manera cobarde los gobiernos de España, del Partido Popular, en este caso el Partido Socialista, y otros con la cobardía y la complacencia, como pueden ser los partidos como Ciudadanos, prefieren poner paños calientes, el buenismo, quieren un discurso que resulte políticamente correcto, y aquí lo que hay que decir, estoy claro, es que la seguridad de los españoles, en primer lugar, la seguridad de nuestras fronteras,
fronteras. La soberanía nacional, el respeto a nuestras leyes no es negociable y, por tanto, desde Vox, al margen de los calificativos que nos puedan poner, vamos a seguir diciendo alto y claro, primero, lo que ocurre, que se sepa la verdad, y lo segundo, nuestras propuestas, aunque algunos quieran tacharlas de extremistas. No hay nada más extremista que hacer un llamamiento a toda África, eso sí que es de locura, un llamamiento a toda África para decirles que aquí pueden venir y que este es el país de jauja, donde no se cumple la ley, donde se salta la frontera, donde se atacan a nuestros agentes y luego no pasa absolutamente nada porque nadie te pone de vuelta al otro lado de la frontera. ¿Cómo califican las medidas que ha estado tomando el gobierno socialista desde que ha llegado al poder en materia migratoria? Pues mire, es más de lo mismo, es esa permanente actitud de buenismo, de cobardía, de efecto llamada, el decir que venga aquí el barco Aquarius, que no lo ha querido recibir Italia porque es un barco patera, es decir, un barco que se ha dedicado a hacer rutas permanentes trayendo emigrantes ilegales, el hacer una prohibición o mantener la misma prohibición de que se utilice, que mencionaba antes, el material antidisturbio, el decir el ministro Marlaska que él no está de acuerdo con las concertinas y que no está de acuerdo con el material antidisturbio y que, en definitiva, lo que van a hacer es ampliar las ayudas económicas, así lo aprobó el Consejo de Ministros, más ayudas todavía, no se dan cuenta que esto es una gota dentro de un océano. Es decir, el otro día en Ceuta hubo un asalto masivo de 700 inmigrantes ilegales, pero ellos saben perfectamente y lo están ocultando que los servicios de información ya han hablado de más de 50.000, en este momento ya hay 50.000 subsaharianos que están en las costas preparados, las costas africanas, especialmente Marruecos, Argelia, dispuestos a saltar hacia España a través de Ceuta y Melilla. Pero eso no es nada comparado con la población que puede verse llamada de toda, que estamos hablando de millones de personas, y con eso, es decir, cuando estén desbordados absolutamente, cuando ya no haya ni un solo recurso más, entonces empezarán a decir que hay que aplicar las medidas que está diciendo ahora Vox. Nosotros lo que decimos es que los incendios hay que pararlos cuando hay pequeñas llamas, no cuando sea algo incontrolado. Y como sigan los gobiernos y los partidos del arco parlamentario con esta actitud absolutamente acobardada, acomplejada, de querer poner paños calientes, donde lo que hay que hacer es entrar con medidas contundentes, medidas eficaces, que por cierto son las medidas que aplican todos los países del mundo, salvo situaciones excepcionales que están locos, como ocurrió en el caso de Alemania, que abrió sus fronteras y se encontró con 1 millón de irregulares y ahora está teniendo que echar marcha atrás en esas políticas irresponsables. Y Javier, también desde Vox, ¿cómo ven la llegada de Pablo Casado al Partido Popular? Porque, claro, quieren recuperar pues ese voto de la derecha, un voto que ahora mismo está muy identificado con Vox. Bueno, Pablo Casado es un producto del marketing, es decir, cuando el Partido Popular lleva 7 años, ha estado 7 años en el gobierno y no ha hecho absolutamente nada, Pablo Casado no acaba de llegar. Pablo Casado era el vicesecretario nacional de comunicación de Mariano Rajoy, ha sido diputado y en estos 7 años no le hemos oído nada de lo que ahora resulta que cuando estaba en campaña interna hemos tenido que empezar a escuchar. Nosotros no decimos que no sean que no suenen bien, vamos a decirlo así, muchas de las cosas que dice. Lo que pasa es que no nos lo creemos. No podemos creernos absolutamente nada de quien, ya digo, ha estado en el gobierno, ha estado en el partido de gobierno y no ha dicho nunca nada, ni con respecto a las fronteras, ni con respecto a la LGTBI. Se va corriendo a ver a los agentes que fueron agredidos en Alsasua 7, 8 meses después de que han sido agredidos. Va a hacer la foto en Ceuta y Melilla corriendo porque ha visto que estuvimos ahí los de Vox con la policía, etcétera. Es propaganda y además se ha rodeado de un equipo, tanto en su campaña interna como ahora en la dirección del Partido Popular, un equipo que están los mismos que defienden las mismas políticas. Nosotros lo que decimos a los españoles es que basta ya de personalismos. Aquí no es la política de Rajoy o de Casado o la política de Pedro Sánchez o en su día la política de Felipe González o de Aznar. Aquí lo que hay que hablar es de las políticas que se quieren aplicar, no de las personas. Y por tanto, Pablo Casado al final se ha rodeado de los mismos que han aplicado las políticas durante estos 7 años. Estoy hablando de Maroto, que defiende la ley LGTBI, estoy hablando del ministro Montoro, que ha aplicado la mayor imposición fiscal, y ahora Casado nos habla de que quiere bajar los impuestos. En definitiva, nosotros, allá los afiliados y simpatizantes del Partido Popular, pero nosotros la verdad es que no nos creemos absolutamente nada. Ahora bien, añado, como españoles, todo lo que sea que haya partidos
políticos, sea el PP, sea Ciudadanos, sea el PSOE o sea el mismísimo Podemos, que defiendan políticas que sean buenas para España, siempre las aplaudiremos, porque aquí no estamos para ponernos medallas nadie, sino para que se apliquen las políticas que realmente necesita España y los españoles. Las aplique quien las aplique. También, ¿cómo ven pues la destitución por parte de Grande Marlaska del coronel Manuel Sánchez Corbí de la UCO? Pues deja en evidencia a este ministro que evidentemente el hecho de sacar de la dirección de la UCO a uno de los oficiales que más servicios ha prestado en la lucha contra la corrupción, en la lucha contra el crimen, que ha llevado la organización de la Guardia Civil en la lucha contra las organizaciones delincuentes hasta las máximas cotas de efectividad, pues evidentemente cuando sacas a un profesional con tan magníficos éxitos es porque probablemente estén preocupados de su eficacia. Y aquí me refiero a que esta unidad, la UCO, estaba ya apuntando en la dirección de la financiación irregular del Partido Socialista. Ha hecho un magnífico trabajo también en la lucha contra los golpistas y claro, no están dispuestos. Lo primero que han hecho ha sido cortarles el flujo de financiación. Cuando esto ha sido denunciado por la propia UCO, inmediatamente han cesado a quien era su máximo dirigente. Yo estoy seguro que los españoles van a saber defender siempre la magnífica labor que está haciendo la Guardia Civil en la lucha contra la corrupción, sea del color que sea, y van a saber ver en estos gestos que al final quienes quitan a magníficos profesionales leales a España y defensores de la legalidad es porque en el fondo intentan tapar lo que no les interesa que se descubra, que probablemente son las vergüenzas de la financiación del Partido Socialista y de las corruptelas del Partido Socialista, al igual que habían descubierto con anterioridad la financiación y las corruptelas del Partido Popular. Y dos últimas preguntas. La primera de ellas, ¿qué les parece desde Vox toda esta huelga del taxi en contra de las licencias VTC? Bueno, una licencia VTC por cada 30 taxis es lo que exigen los taxistas. Bien, es una situación complicada porque al final, como ocurre en todos los sectores de la economía, cuando hay intereses contrapuestos o hay competencias, lo que nosotros defendemos en todos los sectores, sea en el taxi o en cualquier otro, es que tiene que haber una libertad económica, tiene que haber una posibilidad de desarrollar con igualdad de condiciones. Lo que no puede haber nunca es privilegiados, es decir, la economía se desarrolla y crea riqueza cuando hay igualdad de oportunidades y cuando nadie juega con ventaja, es decir, cuando se permite y se regula desde la administración que los mismos requisitos que se exijan para unos se tienen que exigir para otros. Es decir, nosotros defendemos una economía libre, una economía en la cual las administraciones tienen que tener un papel regulador, pero para fomentar la riqueza y el empleo y, por tanto, para evitar que se produzcan monopolios y para que se produzcan situaciones en las cuales unos pocos actúen en el mercado con privilegio. Dicho lo cual, deseamos que se llegue a un acuerdo por el bien de los taxistas, por el bien de los usuarios y que al final pues se puedan desarrollar las actividades económicas que están generando riqueza y que al final de ellas viven muchas familias. Y la última, ¿qué les parece en los cambios en Televisión Española? Bueno, sabemos que los totalitarios y los separatistas utilizan siempre dos armas fundamentales. Una es el control de la educación, en la cual utilizan la manipulación, y otra es el control de los medios de comunicación, donde igualmente llevan a cabo la manipulación. El hecho de que los medios de comunicación públicos estén sometidos permanentemente al dictado de los distintos partidos políticos, sean del color que sean, es algo que desde Vox criticaremos siempre. Nosotros queremos unos medios de comunicación que sean libres, y digo tanto los públicos como los privados, porque los privados también son controlados mediante la concesión de licencias, mediante la propaganda de los partidos políticos, mediante la publicidad institucional, y por tanto nosotros queremos que tanto los medios privados como los medios públicos, donde tenga que haber medios públicos, porque es evidente que hay muchísimos medios públicos que sobran, porque no son más que gasto de comunidades autónomas absolutamente innecesario, pero los medios públicos que tengan que mantenerse han de hacerse siempre con criterios de objetividad en la información, con criterios de profesionalidad. Y está claro que todos estos cambios en televisión no buscan otra cosa que el control político, y lo que menos les importa es ni la objetividad, ni el rigor, ni la profesionalidad. Es simplemente controlar políticamente la televisión, como han hecho antes otros de otros partidos cuando han estado delante. Es decir, aquí hacen todos lo mismo
no, y esto es vergonzoso, porque al final el dineral que cuestan las televisiones y las radios públicas lo pagamos todos los españoles, y lo que queremos son medios que se dediquen a informar y no a hacer propaganda del partido que sea el PSOE, sea el PP, o sea Ciudadanos, sea el que sea. Y 20 segundos me quedan, Javier, pero no me puedo ir sobre la relación del gobierno de Pedro Sánchez con Cataluña, el sueldo de Torra. ¿Se están pagando esos favores, creen desde Vox, por parte del Partido Socialista a los independentistas? Sin lugar a dudas, el Partido Popular se dedicó a mirar hacia otro lado, es decir, a dejar hacer y no actuar con firmeza, aplicando un 155 contundente, haber cortado el grifo de la financiación, y este gobierno ya directamente está en actitud de colaboracionista, es decir, colaboran con los golpistas, colaboran con los separatistas y al final les reciben como si hubiera una relación de bilateralidad entre España y Cataluña. Nosotros, como acusación popular de Vox, esperamos muy pronto, a la vuelta al verano, tenerles sentados en el banquillo a los socios amigos de Quim Torra, del xenófobo Quim Torra, que Quim Torra no es otra cosa que el testaferro del golpista fugado Puigdemont, y esperamos que la contundencia que no tiene el gobierno de España la tengamos desde la acusación popular de Vox en los tribunales. Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, mañana a partir de las 6:30 de la tarde en el Hotel Sardinero, gran acto público de Vox. Muchas gracias. Allí estaremos, invito a todos los que nos están oyendo que puedan venir a escuchar pues la voz libre de quienes desde Vox creemos en España y en la libertad, y también les invito a que no falten a la manifestación a las 12 de la mañana, la manifestación de Jusapol, para apoyar a nuestra policía y nuestra Guardia Civil en esa importante reivindicación de la equiparación salarial, que también es de justicia y se lo merecen. Muchas gracias, Javier. Un saludo a todos. Y esto es todo por hoy. Finaliza.